Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 4 de Cultura de Género. El equipo está integrado por Jan Rosales, José Galavis, Alan Ruiz y Nelson Salazar. Y bueno, vamos a presentar nuestro podcast sobre violencia por razón de género, retos de la igualdad e inclusión. Para poder hablar sobre este tema hay que saber bien qué es la violencia de género. Esto se refiere a cualquier acto o conducta que causa daño físico, sexual, psicológico o económico a una persona por motivos de su género. Esta forma de violencia es una manifestación de desigualdad y discriminación basada pues en las diferencias que hay en los géneros y puede ocurrir en diversos ámbitos como en el hogar, en el trabajo o también se puede dar por internet. Y bueno, existen diversos tipos de violencia por razón de género. Está la física, la cual incluye cualquier acción que cause daño físico o lesiones a una víctima. La económica, la cual implica el control o la limitación de los recursos económicos hacia una persona, como lo es el acceso al dinero o la prohibición de trabajar. La sexual, que se refiere a cualquier acto sexual no deseado o forzado, como por ejemplo la violación, o la violencia emocional, consiste en causar daño emocional, psicológico o mental hacia una víctima con insultos, humillaciones, amenazas, etc. Y bueno, estas no son las únicas, pero son las que consideramos principales. Tristemente en México, estos tipos de violencia se ejercen frecuentemente en acciones muy comunes, que son pues la violencia doméstica, los feminicidios, el acoso sexual o también algunos tipos de violación institucional. En diversas investigaciones se ha encontrado que los niveles altos de violencia contra las mujeres y las niñas se asocian con una menor actividad económica, debido principalmente a una caída importante en el empleo femenino. La violencia física, psicológica y emocional que las mujeres sufren hace que les resulte más difícil conseguir o mantener un trabajo. Según esto, una recesión económica, como la provocada por la pandemia, puede contribuir a un repunte de la violencia doméstica. Este repunte aumenta los costos económicos de la violencia doméstica en comparación con épocas normales. Acabar con la violencia contra las mujeres es un imperativo moral no discutible. Los países deben de adoptar medidas ahora para fortalecer la legislación y la protección contra la violencia doméstica. Contar con leyes firmes es fundamental para frenar la violencia contra las mujeres, proteger a las víctimas de violencia doméstica y fomentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Mejorar las oportunidades educativas de las niñas es solo un paso importante a largo plazo. Reducir la brecha educativa de género proporciona a las mujeres una mayor libertad económica y menos posibilidades de ser influenciadas y controladas por algún hombre. En los esfuerzos por reconstruir mejor tras la pandemia, las políticas de apoyo a las mujeres y de lucha contra la violencia de género son más importantes que nunca. La Organización Mundial de la Salud, OMS, señala que la violencia de género es un problema prioritario en salud pública y requiere de intervenciones conjuntas desde todos los ámbitos educativos, sociales y sanitarios. Se estima que a nivel mundial aproximadamente el 35% de las mujeres han sido víctimas de violencia física y o sexual. El porcentaje de mujeres maltratadas que denuncian es relativamente bajo, estimándose entre un 2 y 10% de los casos totales. Además, la violencia contra las mujeres y las niñas tiene un efecto multidimensional sobre la salud general de la economía, tanto a corto como a largo plazo. A corto plazo, las mujeres de hogares violentos tienden a trabajar menos horas y a ser menos productivas cuando trabajan. A largo plazo, los altos niveles de violencia doméstica pueden reducir el número de mujeres en la fuerza laboral, minimizar la adquisición de competencias y la educación de las mujeres, y resultar en una inversión pública menor en general, ya que se dedican más recursos públicos a servicios sanitarios y judiciales. Estudios anteriores han concluido que la violencia doméstica cuesta a una economía dada entre el 1 y el 2% del PIB. A lo largo de la fase 2 también vimos el tema que viene siendo la igualdad y la inclusión. Estas dos palabras son conceptos muy fundamentales en la sociedad, ya que pues buscan garantizar
que todas las personas tengan las mismas oportunidades, los mismos derechos y también tengan pues acceso a todos los recursos posibles, independientemente de sus diferencias y características. Para entender más estos conceptos vamos a definirlos. La igualdad se refiere pues al trato justo y equitativo hacia todas las personas sin discriminación por diversos motivos como lo son el género, la raza, la orientación sexual, la religión, alguna discapacidad o cualquier otra característica. Esto implica eliminar barreras y también garantizar que todas las personas cuenten con las mismas oportunidades para así poder desarrollarse. En cuanto a la inclusión, pues esta hace referencia a la creación de entornos y sociedades donde todas las personas, independientemente de sus diferencias, sean valoradas, respetadas y que puedan participar. La inclusión implica reconocer y, más que nada, celebrar la diversidad para así poder promover la participación de todas las personas y garantizar que nadie sea excluido o también marginado. En muchos países del mundo, la inclusión y la igualdad enfrentan diversos desafíos que impactan de una manera muy significativa en la ciudad. Algunos de los retos que consideramos que se deben resolver aquí en México son la desigualdad socioeconómica. Esto pues porque México enfrenta profundas brechas socioeconómicas que dificultan el acceso igualitario a oportunidades educativas, laborales y de desarrollo. Pues las personas de bajos recursos enfrentan una mayor dificultad para poder acceder a servicios básicos, a tener un empleo digno y por ende a una vida más justa. Otro desafío a los que nos enfrentamos como mexicanos es la violencia contra las mujeres y las personas LGBTQ+. Este es un problema muy grave aquí en México, ya que la falta de seguridad y la persistencia de algunos estereotipos siguen generando pues muchas dificultades y riesgo hacia este tipo de personas en su integridad física y emocional. Y a pesar de que ya ha habido muchos avances de manera judicial y legislativa en la materia de derechos de las personas LGBTQ+, aún pues persisten actitudes discriminatorias y muchos obstáculos que permiten también el acceso a diversas entidades públicas como lo son los servicios de salud o también la protección y reconocimiento hacia este tipo de personas. En la encrucijada de la violencia de género, la inclusión y la igualdad, nos enfrentamos a un desafío que no solo requiere políticas y leyes, sino un cambio profundo en la mentalidad de la cultura. La violencia de género es una manifestación dolorosa de la desigualdad arraigada en nuestras sociedades, una sombra oscura que persiste en nuestros hogares, lugares de trabajo y comunidades. Se manifiesta de muchas formas, desde la violencia física y sexual hasta la coerción emocional y la discriminación sistemática. La inclusión y la igualdad son los antídotos vitales contra esta lacra social. La inclusión implica reconocer y valorar la diversidad en todas sus formas: género, orientación sexual, etnia, religión y más. Es entender que cada individuo merece respeto y dignidad, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. La igualdad, por otro lado, exige un trato justo y equitativo para todas las personas, independientemente de su género. Significa derribar barreras que impiden el acceso igualitario a oportunidades y recursos, y erradicar los estereotipos limitantes que perpetúan la desigualdad. La violencia de género persiste en gran parte debido a la perpetuación de normas de género rígidas y roles tradicionales, que limitan las posiciones, las opciones y oportunidades de las personas. Romper con esos patrones requiere un esfuerzo colectivo, educar a las generaciones futuras en la igualdad de género desde una edad temprana, promover el respeto mutuo y el consentimiento en todas las relaciones y garantizar que las leyes y políticas protejan los derechos de todas las personas, especialmente de aquellas en situación de vulnerabilidad. La lucha contra la violencia de género no es una tarea fácil ni rápida, pero es esencial y urgente. Requiere el compromiso firme y continuo de individuos, comunidades, gobiernos y organizaciones en todos los niveles. Solo cuando tratamos a todos como iguales, con inclusión y respeto,
podemos construir un mundo donde la violencia de género sea un triste recuerdo del pasado y la igualdad y la inclusión sean la norma. En conclusión, la violencia de género es un problema actual que nos afecta a todos y cuya solución es la inclusión y la igualdad. Tenemos que actuar ya, porque no es posible que como sociedad sigamos discriminando personas por factores que están fuera de su control. Muchas gracias por su atención. Mi nombre es Alan Ruiz Mireles y nosotros fuimos el equipo 4.